Un gusto saludarlos, les damos la bienvenida a nuestro show de La Brújula, una producción en conjunto entre Voz y Canela News, donde les estaremos llevando las opiniones de diferentes analistas de norte a sur y de este a oeste de Estados Unidos. Yo soy Verónica Silveri, recuerda que me puede encontrar como @VerónicaSilveriP en todas las plataformas digitales. Empezamos. Y mire, el día de hoy me acompañan Richard Tapia, profesor de Ciencias Políticas del Miami-Dade College, Franklin Camargo, comentarista de PragerU y analista político republicano, y Manuel Aguilera, VP de Noticias y periodista de Canela News. Bienvenidos. Les doy las gracias por estar aquí. Como sabemos que el tiempo es corto, vamos con el primer tema del día, ¿no? Parece que las 2 primeras semanas de Donald Trump en la Casa Blanca han sido un terremoto para muchos. La revocación del TPS designado en el año 2023 para los venezolanos, deportaciones masivas, mandar criminales a Guantánamo, y ayer justamente veíamos cómo firmaba una orden ejecutiva para prohibir la participación de hombres en deportes femeninos, el desmantelamiento de USAID y ahora la toma de la Franja de Gaza. Estos son algunos de los hechos, sabemos que vienen muchos más y Manuel, para esto voy a empezar contigo. ¿Qué te ha parecido este lanzamiento masivo de medidas, no? Se ve una actitud de como si no hubiese mañana, y en lo personal también a nosotros los periodistas pues no hemos terminado de cubrir una información cuando ya tenemos que estar pendiente de otra. Bueno, por un lado eso, ¿no? La verdad es que hay un cambio importante en el estilo de la Casa Blanca, de lo que estábamos acostumbrados los últimos 4 años. Yo lo llamaría hiperactividad y bueno, eso conlleva pues a los periodistas mucho trabajo porque no paramos, pero bueno, yo destacaría fundamentalmente lo complicado que es para los periodistas, para los contrincantes políticos y para la sociedad en general descifrar a Trump, ¿no? Porque muchas cosas de las que dice no hay que tomárselas en la literalidad, y eso me parece el trabajo más difícil de Trump, porque cuando dice que quiere hacer un resort en Gaza, por poner el ejemplo de lo último, pues realmente no hay que tomárselo en la literalidad, pero ya ves que sí que ha puesto el foco en cómo reconstruir la Franja de Gaza, cuál va a ser el papel de Estados Unidos y lo que quiere para esa zona del mundo. Entonces, bueno, creo que destacaría esa la dificultad de descifrar lo que dice, porque no dice exactamente lo que quiere hacer, entonces es muy complicado, ¿no? Además, pues sabemos que muchas de estas medidas se conocían porque ya eran cosas pues que habíamos escuchado en campaña, pero también se le suman otras nuevas. De allí lo complicado también que se vuelve nuestro trabajo. Richard, voy contigo. ¿Qué opinas tú? ¿Se esperaba esto? ¿Lo veías venir? ¿Y qué es lo que no te parece, o por así decirlo, de cuál medida prescindirías y por qué? Bueno, primero se esperaba, si uno miraba el primer término del presidente Trump, en el segundo término ha seguido la misma retórica, ha seguido las mismas acciones en muchas maneras, ha hecho 47 acciones ejecutivas en los primeros 100 días. En el primer término era 24, ahora está 47. Un número similar a lo que hizo Joe Biden. Joe Biden hizo 42, él está a 47 en este momento. ¿Cómo uno puede interpretar lo que está pasando? Él está cumpliendo con mucho de la base de las promesas que él hizo durante la campaña. Ahora, el problema es que muchas de esas promesas, él va más allá de la autoridad que él tiene como el ejecutivo. Entonces, las órdenes ejecutivas nada más son legales si están basadas en la Constitución, autoridad dada por el Congreso. Te voy a dar ciertos ejemplos. Poner un envase sobre los fondos que han sido apropiados por el Congreso. El acto del envase, de control de envases de 1974 dice que nada más puede hacer eso por 30 o a 45 días. Después de ese tiempo, los fondos se tienen que usar. Entonces, en programas como la inclusión y la diversidad, donde él quiere decir que no quiere que fondos vaya a esos programas, solamente el Congreso puede hacer eso. Entonces, si él pone una pausa, como sea en esos programas, o una pausa en la ayuda extranjera, que es vital para los países que estamos ayudando por varias razones que no tenemos tiempo para llegar ahí.
lo han puesto una pausa de 90 días. Honestamente, legalmente nada más pueden esperar 45 días. Entonces vamos a ver la Corte poner ciertos límites a las órdenes ejecutivas que ha hecho Trump. La orden ejecutiva que más me preocupa, que violó la Constitución y ya las Cortes pusieron una pausa, fue una orden mandando quitar la ciudadanía a las personas que nacieron aquí, que es una violación directa a la enmienda 14, que literalmente dice que todas las personas nacidas en los Estados Unidos son ciudadanos de los Estados Unidos, y eso fue en reacción de la guerra civil, después de la guerra civil, por la decisión de Dred Scott, que dijo que afroamericanos no eran ciudadanos, y esta fue una decisión de 1857. Entonces la enmienda 14 garantiza que todas las personas que nacen en los Estados Unidos sean ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces esas han sido las órdenes que más me preocupan, más las órdenes de la inmigración, en donde estamos viendo que el proceso que se están siguiendo en las calles de los Estados Unidos no están respetando la Constitución, los derechos constitucionales de los ciudadanos. Hemos oído de casos donde ciudadanos americanos han sido detenidos ilegalmente por inmigración, han violado la quinta y sexta enmienda de esas personas. Entonces, esas son las medidas que más me preocupan a mí cuando no están respetando la Constitución de los Estados Unidos, en respeto a la inmigración, respeto a la ciudadanía, que está garantizada a todas las personas que nacen en los Estados Unidos. Lo decías, ¿no? Ha firmado una gran cantidad de órdenes ejecutivas. Franklin, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Te hago la misma pregunta, por supuesto, y también si tienes algo que responderle a Richard, adelante. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un error que podemos cometer al analizar a Donald Trump es analizarlo únicamente por sus palabras y no necesariamente por los resultados que muchas de sus acciones pueden generar. Y en esto quiero plantearlo específicamente en el conflicto en el Medio Oriente. Bien es sabido lo que ha sucedido, no solamente a raíz del ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre, sino incluso antes de eso, y la tensión que se vive en el Medio Oriente. Pero hay que hacernos una pregunta en particular. ¿Está en los intereses de Estados Unidos que la franja de Gaza esté bajo un control estadounidense, bajo un control israelí? Yo creo que definitivamente todos deberíamos responder honestamente que sí. Hoy la franja de Gaza no está bajo el control de los palestinos, no. Está bajo el control de Hamas, una organización terrorista que es de hecho financiada por un estado y de los estados de hecho mayores promotores de terrorismo en la región, como lo es Irán. Definitivamente está en los intereses de Estados Unidos desestabilizar a Hamas y tomar algún tipo de control, o que Israel lo tomara sobre la franja de Gaza. ¿Va Donald Trump a enviar soldados de Alabama, americanos, a morir a una guerra en el Medio Oriente? Definitivamente yo apostaría que no. Él está haciendo una jugada que en retórica podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que seguramente quiere empujar a los países árabes de la región, quiere empujar a Egipto, que por cierto no quiere recibir ni a una persona que esté en la franja de Gaza y nunca ha abierto el Cairo ni en el momento más difícil, quiere presionarlos a que incluso hagan su propia propuesta y puedan negociar. Sobre el balance general de la administración Donald Trump, está más de 2 semanas, llevamos para 3 semanas en algunos días. Yo creo que aunque nos puedan gustar algunas cosas y otras no, a mí hay posiciones que no me ha gustado. Rechazo completamente que haya enviado a Grenell a Venezuela, a pesar de que celebro que se liberen a rehenes americanos. Pero yo creo que Donald Trump está cumpliendo con muchísimas de sus promesas. En el tema de género, de proteger el deporte femenino, el deporte de las mujeres. En temas también de revisar la burocracia, de revisar el dinero y cómo se está gastando a nivel federal. Y por supuesto que estoy de acuerdo con Richard ahí. Ahí el Congreso tiene un papel fundamental y de hecho la Constitución lo establece, que tiene la principal responsabilidad en este sentido. Al final, el tema de las órdenes ejecutivas. Hemos visto en los últimos presidentes, Joe Biden, por ejemplo, quiso perdonar préstamos estudiantiles unilateralmente, lo cual es inconstitucional, y las Cortes lo frenaron. Eso es lo excelente y lo bueno de este país, que incluso cuando yo pueda simpatizar en muchas cosas con Donald Trump, si él hace una acción como por ejemplo, el del derecho de ciudadanía de los niños, que unilateralmente no puede hacerlo, sino que se necesita una acción del Congreso o una enmienda constitucional, como en este caso, está bien que las Cortes lo frenen. Ese es el sistema estadounidense, ese es el sistema de chequeos y balances. Sobre el USAID, me gustaría una acción principal del Congreso, pero la intención y la premisa, por supuesto que es positiva. Se está despilfarrando. Franklin, te voy a interrumpir porque de eso vamos a hablar en el próximo bloque y ya se nos acabó el tiempo. Llegó el momento de hacer nuestra primera pausa. No se mueve de sus asientos, que ya regresamos.
Ya estamos de regreso. Franklin, voy contigo, pero primero voy a dar una breve introducción. Vamos con los números ofrecidos por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien habló de que Político recibió 8 millones de dólares, ¿no?, de USAID. Recordamos que este fue de los primeros medios en refutar la historia de la laptop de Hunter Biden y calificar la historia de desinformación rusa, además de unos números que sorprendieron a muchos con unos proyectos poco convencionales. Voy a citar lo que dijo la secretaria. 2 millones de dólares para cambios de sexo en Guatemala, 6 millones de dólares para financiar turismo en Egipto, 4,5 para combatir la desinformación en Kazajstán, 45,000 dólares para una ópera transgénero en Colombia, 32,000 dólares para un cómic transgénero en Perú. Mucho dinero para causas poco claras o para impulsar lo conocido como el DEI, ¿no? Pero cuando llegan a personas como las víctimas de los incendios de California o el huracán en Carolina del Norte, solo hay cientos de dólares, ¿no? Franklin, está bien que esto se sepa, que se desmantele. Te doy ya el turno de palabra para que continúes con lo que venías en el primer segmento. Sí, definitivamente. A ver, USAID, para que las personas que lo acaban de escuchar apenas en los últimos días, básicamente es como una agencia que forma parte del Departamento de Defensa, que tiene un presupuesto aproximado de 900 mil millones de dólares al año y USAID aproximadamente 40 mil millones de dólares al año. ¿Qué sucede? Que esto debería tener la intención de avanzar organizaciones, de avanzar causas que esté bajo los intereses de Estados Unidos geopolíticamente hablando. Aún dentro de estas necesidades o dentro de estos propósitos hay personas que se oponen y son mucho más aislacionistas y dicen no, incluso si es por una buena causa, ese dinero de los contribuyentes no se debería invertir o gastar en causas externas. Y eso es un debate muy válido. Pero lo que se está teniendo aquí es algo aún peor, porque Donald Trump no ha dicho que hay que eliminar la ayuda a las causas o a las organizaciones que se necesitan, sino frenar todo, revisarlo y después reestructurarlo. Porque como bien tú lo decías, se está gastando dinero el contribuyente estadounidense en buscar cambios de sexo en Guatemala, en un libro de transexualidad en Perú. Se está gastando dinero o se gastó 20 millones de dólares en una plaza Sésamo en Pakistán, en un curso de cerámica en Marruecos. Se gastó dinero en un show de drag queens en Ecuador. ¿Esos son los intereses de Estados Unidos geopolíticamente hablando? ¿Es eso lo que el dinero, nuestro dinero, el dinero de los contribuyentes se debería invertir o gastar? Y muchos querrán hacer referencia a la insignificancia de esos presupuestos cuando hablamos, por ejemplo, del presupuesto general de una agencia, porcentualmente hablando, o del déficit de los Estados Unidos. Y aunque matemáticamente tengan o puedan tener algo de razón, ni un solo dólar de los contribuyentes estadounidenses debería ser invertido en estas causas. Y sobre lo de político, para las personas que estén en desacuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿usted estaría de acuerdo con que, y le hago la pregunta a mi amigo Richard, ¿usted estaría de acuerdo con que el dinero de los contribuyentes se gastara en Fox News, se gastara en Newsmax, se gastara en el New York Post? Ok, eso es una buena pregunta a hacer, porque yo no, ni a un medio de derecha, ni a un medio de izquierda, a nadie. Adelante, Richard, ¿qué nos puedes decir sobre esto y también puedes responderle a Franklin? Primero quiero decir del buen trabajo que hace USAID. USAID da dinero para darle comida y vacuna a los niños por el mundo completo y estamos hablando en regiones por el planeta completo que más necesita esa ayuda. Cuando la CIA hizo un análisis, y no solamente la CIA, el Departamento de Estado y muchos académicos han hecho los análisis de qué son los temas que más crean inestabilidad en los países, que puede crear una guerra civil, que puede causar una crisis internacional donde eventualmente se va a necesitar una intervención militar o internacional para ayudar a esas personas. Es cuando las calorías de una población caen abajo de cierto nivel. Cuando las calorías caen por abajo de 1,000 calorías o 500 calorías, es cuando un pueblo desesperado cogen las armas y van a una guerra civil a donde pueden cometer actos de asesinato masivo, inestabilidad. Estamos hablando de millones de inmigrantes empezando a cambiar por frontera. Y entonces el propósito de USAID, que se alinea a los intereses de los Estados Unidos, es prevenir estas crisis
que después va a afectar a los Estados Unidos. Entonces fue por esa razón que el secretario de Defensa, Mattis, del primer término de Donald Trump, le dijo al presidente Trump, si usted va a cortar la ayuda extranjera, prepara a invertir más lo militar para poder hacer intervenciones. Entonces, ese es el propósito de USAID. Cuando estamos hablando de miles de millones de dólares y el presidente pues quiere sacar 8 millones de dólares, ok, haga una auditoría. Los militares, nosotros gastamos casi 900 mil millones de dólares. El Departamento de Defensa no ha pasado una auditoría en 7 años. ¿Eso significa que vamos a cortar la fuerza militar de los Estados Unidos? No, eso sería un concepto absurdo. Entonces, sí, estoy de acuerdo que se necesita una auditoría. Tenemos que mirar los fondos para asegurar que está alineado a los intereses de los Estados Unidos. Ahora, cancelar el programa completo no se puede hacer ni por la Constitución, porque es el Congreso que ha puesto esos fondos, ha asignado esos fondos. Ellos pueden poner una pausa de 45 días. El presidente Trump quiere ser 90 días. Eso no va a ser constitucional. Después de 45 días, si el Congreso no hace ninguna acción, tienen que gastar el dinero a donde ha sido asignado por el Congreso. Y ahora la gran pregunta que voy a hacer, si tienen un gran problema con a donde se ha gastado el dinero de USAID, entonces, ¿por qué el Congreso, que ha estado bajo control republicano y demócrata, por qué no lo han parado anteriormente si no lo sabían anteriormente? Entonces, esa es la gran pregunta. Pero para cortar la ayuda esencial a niños, mujeres, civiles, por el mundo completo, que estamos tratando de ayudar para prevenir Interesante, Richard. Te interrumpo porque voy con Manuel, nos queda solamente un minuto de este segmento. Van a poder continuar en el siguiente, que todavía nos queda programa. Manuel, un breve resumen, nos queda un minuto sobre todo este tema. Bueno, yo estoy de acuerdo en que USAID debe continuar, es un programa importante que debe continuar, solo que hay que gestionarlo bien, ¿no? O sea, yo creo que los ejemplos que habéis dado pues son ejemplos que, más allá de que te parezcan bien o mal, son ejemplos de una agenda ideológica y no es una agencia ni un dinero que deba tener una agenda ideológica. Ha hablado el profesor de vacunas o de ayudas a países que lo necesitan. Para eso son esos fondos, no para hacer una ópera transgénero. En eso estamos de acuerdo, ni para financiar, como decía Franklin, a medios de comunicación. Está muy claro para lo que tiene que servir, pero también es cierto lo que ha dicho el profesor, de que ha pasado por el Congreso. Y esto se ha aprobado, estas ayudas se han aprobado anteriormente. Entonces, lo que hay que hacer es que esto sirva como llamada de atención para que se tenga un cuidado especial en donde los Estados Unidos pone su dinero en proyectos del mundo allá donde lo necesiten, porque desgraciadamente los necesitan. Hay muchos países que necesitan el apoyo y los fondos de Estados Unidos para resolver problemas gravísimos, ¿no? ¿Y usted qué opina? Coméntenos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya estamos de regreso, el tiempo se nos hace corto y Franklin, habíamos quedado contigo en el segmento anterior que te interrumpí. Adelante, puedes responderle a Richard sobre el tema del que estábamos conversando. Adelante. Sí, yo esperaría que todos podemos estar de acuerdo en que cualquier inversión, cualquier gasto que se haga del fondo de los contribuyentes para promover una agenda ideológica de un partido específico, de una corriente específica, y no de los intereses verdaderamente geopolíticos de Estados Unidos, es un gravísimo error. Invertir en un medio o gastar fondos públicos en un medio de comunicación que además tiene un sesgo político bastante claro, no es solamente un despilfarro de recursos, es corrupción y es hasta una falta de respeto para la mitad o la mayoría del país que piensa probablemente diferente a ese medio de comunicación en particular. Yo no llego al aislacionismo extremo de algunas personas dentro del Partido Republicano, de creer que no se le debe dar ningún tipo de ayuda a ninguna causa, a ningún movimiento, a ningún país, porque sí creo que está en los intereses de Estados Unidos, por ejemplo, derrotar a la izquierda en Latinoamérica, y creo que es un interés que incluso podemos unirnos muchos demócratas o republicanos, o eso esperaría yo. ¿Cuál es el problema? Que incluso muchas de estas causas están mal invertidas. Por ejemplo, se le envía dinero a Venezuela para intentar ayudar a los venezolanos, a la población, y hay un caso de corrupción y no se sabe dónde están los recursos, solamente se conoce dónde fue enviado el 2% del dinero.
Así que esto también hay que enviarlo. Estados Unidos es un país que tiene estabilidad económica comparado al resto del mundo, afortunadamente, pero tiene una deuda de más de 36 billones de dólares. El presupuesto de USAID no necesariamente va a cambiar esto por completo, pero cuando uno en su casa tiene deudas, cuando uno en su casa tiene un déficit, uno está gastando más de lo que ingresa, cada centavo y cada Sí. dólar cuenta. Y para avanzar los intereses reales de Estados Unidos, esto se debe auditar y eliminar un gran grueso que está siendo despilfarrado por las causas perdidas, las causas progresistas de izquierda. Richard, vamos contigo. Adelante, una breve conclusión. ¿Crees que también tenga que haber una auditoría extensa? Ponía Franklin un caso como el de Venezuela, ¿no?, que resonó mucho también en redes sociales en estos días. ¿A dónde fue destinada esa ayuda? Adelante. Bueno, la gran pregunta, USAID debe invertir en los medios de comunicaciones que traen ciertas perspectivas y yo contesto que sí, deben invertir en Radio Martí, TV Martí. Estos son programas que tienen que ser neutrales y la idea es traer información a los pueblos que están abajo del mando totalitario y autoritario de diferentes tipos de régimen, como si sea el fascismo, el comunismo. Entonces es en los intereses de los Estados Unidos promover la democracia y los derechos humanos por el mundo completo, como lo hicimos en Europa contra el comunismo abajo Radio Free Europe, y en que el presidente, no solamente Reagan, pero estamos hablando de Carter, Nixon y todas las personas anteriormente, nosotros invertimos para que los pueblos del mundo cojan información que no ha sido controlada por el gobierno ni el Estado. Entonces, cuando el gobierno invierte con USAID a Radio Martí o TV Martí o estos medios de comunicaciones, es para promover la democracia y los derechos humanos que esos regímenes no están respetando. Richard, Como en el político. caso de Cuba, como en el caso de Venezuela, estamos hablando de ellos están mirando estos programas para cortar Radio Martí y TV Martí, y estos programas como Voz de América y otros están haciendo un trabajo esencial de promover la democracia adentro de Cuba, en Venezuela, en parte del mundo completo, y no debemos cortar esos programas. Es esencial que el pueblo de Cuba siga cogiendo la información de los Estados Unidos. Voy a interrumpirte, Richard, y vamos a terminar contigo, Manuel, ¿no? Con todo el tiempo que llevas ejerciendo periodismo. Los medios de comunicación son imparciales. Es el deber del periodista ser imparcial. Sin embargo, pues depende del medio en el que trabajes, siempre hay una línea editorial que seguir. ¿Cuál es tu opinión específicamente sobre esto y sobre lo que decía Richard? Y si crees que ese tipo de programación llega a pueblos como Venezuela y Cuba, por ejemplo. O sea, yo creo que la objetividad no está de moda, ya ni los medios promueven periodismo balanceado, ni el público lo pide, que es lo triste, porque el público solo quiere escuchar lo que quiere escuchar. El de derechas o el conservador quiere escuchar teorías conservadoras y el de izquierdas. Eso me parece... Se perdió la tolerancia también. Eso me parece un retroceso, ¿no? Porque hace 20 o 30 años un periodista objetivo, independiente, era lo más buscado y ahora buscamos el periodista que nos gusta. Dicho esto, no hay que dar dinero a ningún medio de Estados Unidos con línea conservadora o progresista, pero es verdad que lo que ha dicho el profesor de Radio y Televisión Martí y Voice of America creo que es importante. Creo que son programas importantes que tienen como objetivo acabar con la dictadura cubana castrista, y yo ahí estoy totalmente de acuerdo y sería un error eliminar esos programas. Y culminamos contigo, Manuel. Hemos llegado al final de esta emisión de La Brújula, una producción en conjunto entre Voz y Canela News. Les agradecemos a nuestros invitados por haberse tomado el tiempo de compartir sus opiniones aquí con nosotros. Sabemos que el tiempo es corto, pero hacemos lo posible porque todos puedan hablar. Y usted que nos está viendo, lo invitamos a compartir nuestro contenido, darle like y comentar. Recuerde que su opinión aquí es lo más importante. Yo soy Verónica Silveri. Hasta la próxima.